Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de YouTube, podcast, lo que queráis llamarle, analizando The Last Dance, el documental de Michael Jordan y los Bulls del 97-98 y bueno, todo lo que rodeaba a ese equipo. En concreto, este segundo capítulo del documental, se centra muchísimo en Scottie Pippen y en cómo se siente infravalorado, cómo llega a los Bulls, cómo fue su infancia. Pero por seguir un poco la estructura, bueno, me acompaña hoy David y Marc. Muy buenas, David, Marc. Buenas, Javi. Buenas, Javier, ¿qué tal? Hoy se nos ha caído Dani, no está, pero bueno, ya volverá. Y luego lo que digo, ¿no? La estructura un poco del documental, de nuevo vamos a ir primero a los flashbacks y luego a la temporada 97-98. La infancia de Pippen es lo primero que nos presentan para que nos hagamos una idea. Es una familia numerosa, pobre, que tiene problemas en el sentido de que el padre está en silla de ruedas por una enfermedad, ¿no? Un infarto o algo así. Y luego también el hermano se queda en silla de ruedas con solo 6 años en el colegio por una llave de lucha libre, ¿no? Algo que simplemente estarían jugando los niños y salió mal y se queda en silla de ruedas. Entonces, claro, esa primera nota de Pippen que impacta mucho de teníamos a 2 miembros de la familia en silla de ruedas, que así de primeras es algo que choca bastante. Y luego nos cuentan poco más de esa primera parte de él, ¿no? Que era muy fan de Dr. J, que luego va pasando el tiempo en el instituto, no destaca demasiado hasta que sí llega a la Universidad de Arkansas y parece como que va evolucionando muy rápido su físico hasta que se convierte en una pieza importante. Sí, así es. El capítulo pasa muy por encima sobre lo que es más la infancia o la etapa de high school de Pippen. No era un jugador, como has dicho, que destacara mucho y acaba en una universidad que es Central Arkansas, que no es una gran universidad, no es una universidad top, no es una North Carolina como Michael Jordan, es una universidad de segunda o tercera línea. En un principio llega sin beca, pero al final persiste a nivel de sus entrenamientos, persistiendo, siendo una persona muy decente, lo consigue. Y cuenta David que además llegaría incluso de rebote porque algunos Sí, deportistas por malas notas pierden su beca. exacto, pierde su beca, habla de que estaba un poco pasado de peso, que medía 1,80 y medios, que pega un estirón en la época, se convierte en ese jugador de 2 metros aproximadamente, 1,98, y ahí es donde consigue ese salto, manteniendo su calidad, que hay que tenerla. Tenía esa versatilidad y una gran capacidad atlética, que la conseguido esos años trabajando, y ahí da el salto. Se decía mucho, si buscas en noticias sobre Pippen en la universidad, veías muchos temas de destaca tanto porque está en una universidad pequeña, se puede hacer más nombre, no tiene su conferencia no es tan dura, no tiene rivales tan duros, no va a tener tanto problema, se hace un mejor cartel, pero conseguir ser, como posteriormente sería un pick alto, muy alto del draft, siendo de una universidad tan pequeña, no es fácil. O sea, en contexto estamos hablando de un jugador que, como tú dices, llega de rebote, recibiendo una beca prácticamente en el último momento a una universidad de segunda línea, que no es de las más conocidas por el deporte, y al final termina siendo elegido en la 5ª posición del draft del 87, que no está nada mal, ¿no? Una elección que hacen los Seattle Supersonics, pero la hacen ya en criterio para los Bulls, o sea, no es que luego se le traspasara, sino que era ya un acuerdo y llega a cambio de la elección número 8, que fue Olden Pollins, no lo conozco, la verdad, es europeo, y una segunda ronda más el intercambio de una primera ronda en el 1989. Es decir, no llegó por prácticamente nada. Ese fue un cambio de picks 5 por el 8 y además esa segunda ronda del draft, porque realmente el intercambio de rondas en el 89 ni siquiera debería tener mucho sentido teniendo en cuenta que los Bulls iban hacia arriba. Sí, ahí es cuando Pippen entra en la NBA, ¿no? Y el ego suyo dice que quiere ser mejor que Jordan, ¿no? Creo No, que es voy a algo... ser mejor que Jordan, ¿no? Dice. Sí, no, creo no, voy a ser mejor, ¿no? Creo que gracias a eso Pippen fue uno
de los mejores jugadores por esa época, y creo que ha sido por lo que ha podido llevar a Jordan a ser Jordan, porque sin Pippen yo creo que no habría Jordan. Bueno, a lo largo del capítulo dice Jordan una frase, ya el Jordan actual, que es Pippen fue el mejor compañero que he tenido. Creo que esto tampoco le cabe a nadie duda, ¿no? No nos ha descubierto América aquí. Verdad. Y además, en esa primera parte del capítulo, en la que se habla sobre el año de rookie de Scottie Pippen, cuenta la anécdota o la historia del regalo de Michael Jordan y los palos de golf, que es cuando el periodista le dice que qué buen gesto, y es cuando Pippen, en la actualidad, suelta el comentario de necesitaba engatusarme para robarme mi dinero. Para después robarme mi dinero. Exacto, para llevarse todo mi dinero, robármelo. Bueno, luego llegaremos a la parte económica de Pippen, porque se está pintando ahora mismo como, oh, qué malos los Bulls, o cómo lo maltrataron, pero todo es culpa en realidad de Pippen y de la gestión que hizo. Luego llegaremos a eso, porque antes, por seguir la línea del documental, nos vamos a los flashbacks que vemos en esta ocasión de Michael Jordan y empezamos con su infancia. Nos vamos mucho más atrás de lo que nos fuimos en el primer episodio, que no la vimos, y nos cuenta toda esa relación de intentar tener la aprobación de su padre siempre, y sin embargo se la llevaba su hermano Larry, su hermano mayor, y tal vez no, estamos prácticamente seguros, porque incluso Jordan lo dice, de ahí viene su carácter competitivo, ¿no? De que siempre ha estado buscando destacar, intentar superar a su hermano para tener esa aprobación que no llegaba de su padre. Exacto, habla de la fortaleza que consiguen, lo destaca mucho su madre, lo destacaba su padre en las declaraciones que había grabado suyas, que buscaban tener unos hijos fuertes. Era una familia que, pues, en la época, hablamos de finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos, todo el racismo, muchos problemas, encima un estado como North Carolina, que estaba uno de los que peor estaba en el tema de racismo, y lo que buscaban era la fortaleza. Y entra el tema de apuntarles o mantenerles ocupados mediante el deporte, y en el tema de que Jordan competía, o no competía, sino que intentaba destacar y luchar siempre con su hermano para ganar esa aprobación de su padre. La aprobación de su padre era un aspecto que valoraba mucho Jordan. Siempre quería no solo su atención, sino que digo la aprobación. Y él mismo destaca que esa competitividad con su hermano Larry es la que desde un inicio le hace destacar tanto y esforzarse tanto. La que crea en él ese hábito de trabajo y de constancia que a la larga le ayudó. Luego, saltando, bueno, nos cuenta eso, como también que tenía una infancia relativamente dura, vivía, bueno, pues en una América racista, como tantos otros negros, pertenecía a una familia negra y sufría bastante de racismo en general en su barrio, y la cosa aquí nos cuentan como que él encuentra en el deporte una forma de salir, como tantos otros. Es una historia que no será la primera vez que la escucharéis, ni de un jugador de NBA, ni de fútbol americano, ni de nada. Encuentra en el deporte esa posibilidad de salir de la pobreza, de esa depresión y de irse a una vida mejor, ¿no? Saltando a la NBA ya, a su segundo año, después del año rookie, donde lo dejamos por todo lo alto en el episodio 1, Michael Jordan se lesiona. Y era un jugador que no estaba acostumbrado a lesionarse. De hecho, no constaban lesiones suyas en su época universitaria, y llega aquí, 64 partidos se pierde, y una lesión bastante complicada en la parte, como un hueso roto en la parte del empeine, para que nos hagamos una idea, y de hecho los médicos le dicen que hay un 10% de posibilidades de, cuando fuerza su vuelta, que se hubiera tenido que retirar por recaída. Sí, pero bueno, todo esto cuando volvió. Dale, más. Sí, y ahí es cuando dice Jordan de que sí, puede estar el 10% de que no juegue más, pero hay otro 90% que puede ser que juegue bien siempre. Ahí es cuando Jordan dice que él nunca ve lo malo, ¿no? Y bueno, creo que es algo que es lo que ha hecho a Jordan grande. Y aquí es cuando le ponen la restricción de minutos, ¿no? Cuando vuelve, de que le dicen 7 minutos por cada parte. Y ahí es cuando Jordan también tiene roces con primeros roces, ¿no? Con la gerencia. Sí. Y también la historia de cómo ese incluso enfrentamiento fuerte con los Bulls, porque se enteran de que incluso antes de este 10% ultimátum de los médicos y todo, él ha estado jugando en la universidad, porque se fue allí a recuperarse,
ha estado jugando en la universidad por su cuenta, incluso 5 para 5. Sin informar, además. Y ese es el detalle que iba a decir. Lo aceptaron al final, aceptaron primero que se fuera a North Carolina a entrenar, aceptaron cuando se enteraron, pese a querer matarle, que hubiese jugado, pero no aceptaban que quisiese competir de tú a tú en la NBA. No es lo mismo un entrenamiento a nivel universitario, podían plantear que jugar en la NBA. No lo entendían, ¿no? Detalles diferentes, claro. Les chocaba mucho, y de aquí viene ya el primer enfrentamiento, no solo porque no le dejaran jugar, sino porque Michael Jordan empieza a ver como las reales intenciones del equipo, que son conseguir un buen pick en el draft, y eso de jugar para perder o no jugar para ganar no termina de encajar en la mente competitiva como la de Michael Jordan, que, como digo, unido esto al tema de la lesión, la limitación de minutos, que una limitación de minutos que se cumple solamente porque el entrenador está amenazado de ser despedido, no porque Jordan ponga de su parte. Sí, sí. Y que llega yo no quiero pensar las presiones que tuvo ese entrenador por parte de Jordan. Llega a tal extremo que destacan mucho el partido contra Indiana, que era vital para las aspiraciones de playoff de esa temporada, en el que van 1 abajo quedando 30 segundos y de repente suena el timbre y avisan: Jordan al banco. Se han acabado los 14 minutos reglamentarios de hoy, Jordan no puede salir más y es excesivo incluso. No puedes pasarte ni 30 segundos, te estás jugando un partido importantísimo. Suerte tuvieron al final de que Paxson anota, gana el partido, acaba siendo fundamental para entrar en los playoffs, pero llega a un extremo bastante, digamos, drástico. Unos playoffs que dejan a los Bulls sin el puesto de lotería que supuestamente estaba buscando la gerencia, pero dejan a Jordan contento, porque él juega los playoffs, está contento. Había conseguido su objetivo, de hecho esto es algo que Jordan arrastrará toda su carrera, de haber entrado siempre en los playoffs, y en los playoffs se encuentran a los todopoderosos Celtics, y nosotros disfrutamos de esos 63 puntos en el segundo partido contra los Celtics, que todavía hoy siguen siendo récord histórico de anotación en un partido de playoff. Y bueno, esa mítica frase de Larry Bird diciendo que ese día no era Michael Jordan, sino que era Dios disfrazado de Michael Jordan. Sí, bueno, es que esos Celtics eran muchos Celtics. Y haberle metido 49 puntos en el primer partido que juegan y 63 en el segundo es una barbaridad. Sobre todo para un jugador que es su segundo año y viene de la lesión esta. Yo creo que lo que hizo Jordan no se va a hacer nunca más y creo que demuestra el espíritu competitivo de Michael Jordan. De hecho, ya allí con 24 o 23 años ya sale Magic Bird y dicen que es el mejor jugador de la liga. Sí, que le falta ponerse al lado jugadores que le ayuden a ganar. Si es que esas actuaciones, estamos hablando de 63 puntos y de 49, ante, bueno, unos Celtics espectaculares, pero además sin abusar mucho siempre creando, siempre generando algo positivo o buscando eso, que no es moco de pavo. Y hablamos también de, si es verdad, partidos que defensivamente no fueron los mejores de la historia, que para la época estamos hablando de ambos equipos yéndose por encima de los 100 puntos, era bastante, y sobre todo el segundo partido con 130, 135, 131, un partido de mucha anotación, pero en los que hay que destacar que Jordan generaba eso, que en ningún momento en esos encuentros se habla de que abusara de jugar para él ni nada. No, él quería ganar y lo hacía bien. Claro, sí, eran porcentajes altos, no abusaba del tiro. O sea, era un nivel distinto. No es como cuando, no sé, o sea, sin desprestigiar los 70 puntos de Booker, pero no es eso, ¿no? Él era otro tipo de 63 puntos, ¿eh? Los buscaba de otra forma. Con esto terminamos los flashbacks de este episodio y, como siempre, pues tenemos la parte de la 97-98. Un capítulo que vuelve a empezar fuerte con un Scottie Pippen hablando en rueda de prensa tras el quinto anillo, y lo mismo que vimos en el capítulo 1 con Michael Jordan. Aquí los periodistas, que es una cosa que me está sorprendiendo, a saco, ¿no? Preguntando fuerte y diciendo: oye, ¿te vas a ir? ¿Te van a traspasar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con tu sueldo? ¿No te pagan? Y bueno,
el tema económico nos va a perseguir a lo largo de todo el capítulo porque Pippen quería un nuevo contrato que la directiva, lógicamente, se había comprometido a un contrato, pues no se lo iban a cambiar. De hecho, no sé ni hasta qué punto se puede hacer eso. Sí, mediante una renovación podían, pero para que la gente, bueno, quien esté viendo este capítulo seguramente haya visto el episodio, recordamos 18 millones por 7 años. Ahora mismo eso es una locura, salvo que hablemos de jugadores que van cobrando todos los años el mínimo o poco más del mínimo. Y en el año, y hay que destacarlo, en 1991, cuando Pippen firma este contrato, se convierte en el 8º jugador de la NBA mejor pagado. Es decir, el error de Pippen... Y lo hace en el 91, que no lo hace después de todos los anillos. Exacto, lo hace antes y el error de Pippen no está en el hecho de la cantidad, sino en el hecho de la duración del contrato. El propio dueño de la franquicia se lo decía, o sea, te estás equivocando. Y ahí ya se estaba viendo cómo la NBA crecía en seguimiento, las condiciones empezaban a ser cada vez mejores, el límite salarial crecía y entonces, a partir del 95 sobre todo, con un nuevo contrato televisivo, los contratos iban a mejorar mucho los salarios. Y firmar por 7 años con la que se estaba acercando, ya mismo se lo dicen a él, te estás equivocando, pero es lo que destaca. Él buscaba una seguridad. Y de hecho, tal vez sorprende esa actitud que vemos de Pippen y cómo, la escalada de tensión en el capítulo vuelve a ser brutal de cómo los acontecimientos van sucediéndose y tal vez sorprende, como dices, que cuando el propio Pippen está defendiendo su propia decisión de firmar por 7 años ese contrato, porque por si se lesionase lo que sea, él quería mantener a su familia por encima de todo. Es algo que incluso vemos unos comentarios del hermano de Pippen que también destaca eso, él como siempre ha intentado proteger a su familia y que les ha construido una casa, que les ha dado todo lo que necesitaban, etcétera. O sea, era una cabeza muy amueblada. En ese sentido, en Instagram tengo una anécdota que la tengo que contar porque si no estallo. En Instagram me han dicho que era spoiler decir que Pippen cobraba 3 millones. Como si no fuera algo que se sabe desde el 91, ¿no? Lo puedes ver en... En fin. No lo puedes ver en ningún sitio. No. Verás cuando esta gente se entere de que los Bulls terminan ganando el anillo este año. No, hombre, Javier, vaya spoiler has metido. Como dato interesante, quería destacar una cosa. Lo que hace Pippen no es tan extraño en la época. Sin ir más lejos, en el draft del 94 el número 1 es Glenn Robinson, padre del actual Glenn Robinson de los Sixers, que ha estado esta temporada también en los Warriors, y antes de llegar a la NBA, sin haber jugado un solo partido, en su negociación con los Bucks, pide 100 millones por 13 temporadas. En aquella época todavía no había limitaciones para los contratos, ni de duración ni de salario, y entonces barra libre. Tú podías negociar con la franquicia todo dentro de unos límites normales, te regías a lo mejor por los límites que estaba haciendo con los jugadores y tiradas por ahí. Pero hablamos de pedir 100 millones por 13 años que se acabaron quedando en un contrato oficial de 10 años por 68 millones. Hasta que con el tema de Garnett, que es el jugador que, si alguien quiere buscar, el que más ha cobrado en la historia de la NBA, gracias a contratos súper largos y súper generosos de finales de los 90 a principios de siglo, que se estableció la creación del máximo salarial por jugador y años, no era tan raro lo que hizo Pippen. Firmar larga duración y contratos de una cantidad de dinero que actualmente nos parecerá a comparación irrisoria, pero que por la época era muy bueno. De hecho, se habla mucho de los 33 y 36 millones que cobra Michael Jordan en esos 2 últimos años en los Bulls, pero se habla poco tal vez de que 3 años antes, ¿no? Antes de esos 33 millones, Jordan cobraba 4. Quiero decir, que el salto se produce justo ahí y además el salto en ese momento incluso de Jordan es algo brutal en relación a lo que están cobrando los jugadores de la liga. Que da la sensación cuando lo ponemos todo en contexto que tampoco era tan grave lo de Pippen. O sea, es algo que primero firmó él y segundo es algo de se va escalando poco a poco, esos salarios van subiendo poco a poco. Lo de Jordan es una explosión porque creo que el segundo mejor salario cuando él firma los 33 eran 11 o 10 millones, algo así. Sí. Entonces, quiero decir... No, 20. Patrick Ewing cobraba 20. El tercero eran 10 millones y al resto 7, 8 millones y para abajo. Claro, pero Ewing y Jordan... O sea, casos muy puntuales, ¿no? Y, sí.
Y claro, tenemos que no digo yo que Pippen tuviera que estar en esa lista de casos puntuales, por supuesto, pero de hecho lo está al año siguiente. ¿No? Sí, pero yo creo que pero es lo que de había Pippen firmado el viene... contrato. Sí, pero yo creo que lo de Pippen viene de que sí, él había firmado los 7 años por 18, pero él quería algo más ahora. Él quería en la temporada esta que le ofreciesen algo más, que Sí, le valorasen por los años. Sí, está Que había claro estado que Una él cobrando quiere. eso. Él quiere un aumento salarial que, lógicamente, los Bulls como entidad le dicen, tienes contrato, pues sí, es cierto. Las tensiones que ya arrastraba con Kraus y como estaba ese equipo, a sabiendas de que parecía que nada iba a seguir, pues los Bulls se niegan a darle un contrato porque, bueno, ahí llegamos también a cómo empieza esta temporada, ¿no? Con un Pippen que termina los playoffs lesionado y no se opera porque quiere disfrutar del verano, y cuando va a empezar la temporada, en vistas de ese cabreo o lo que sea, de hecho Phil Jackson y Jordan lo defienden, se opera justo para empezar la temporada y no la empieza. Entonces, de hecho, le quedan 2-3 meses de recuperación por delante, donde las cosas todavía van escalándose más hasta que llega a esas declaraciones de Kraus donde dice que si no lo ha traspasado es porque el dueño no le ha dejado. Básicamente, que han recibido ofertas y que a él le gustaban. Y esos traspasos, pues bueno, como digo, se paran porque el dueño dice que en respeto a Jordan, mientras Jordan siguiera allí, que no se le iba a traspasar porque iban a intentar ganar el sexto. Sí. Además, lo que has dicho, Phil Jackson no lo vio nada mal, él lo declara que le parecía correcto, él quería forzar y justifica la importancia que podía tener que un jugador como Pippen se pudiese sentir valorado. Decía algo así, Jordan ¿no? sí Como que... David, Exacto. que cada jugador sabe cómo gestionar sus cosas y que cada uno también gestiona en esos momentos pues como su personalidad le dicta, ¿no? Y que a lo mejor pues Pippen, que venía de una familia pobre donde valoraban tanto él ahora tener dinero y demás, y realmente no era una cosa de que se lo fuera a gastar en apuestas, como a lo mejor hacía Jordan, pues... no sé, ponía en contexto de que para Pippen era una ofensa mucho mayor de la que podía ser para otras personas. Exacto. Jordan sí que ha mostrado en la entrevista cierta... Apoyó la iniciativa en su momento, pero sí que ha declarado que cree que se equivocó. Bueno, Que de quizás lo hecho... podía haber hecho en verano y mejorar todo el ambiente desde el principio de temporada que pedir eso, porque al final el equipo estaba roto, todo el mundo sabía que Pippen, por muchas exigencias que tuviese, no iba a conseguir nada y lo único que se iba a conseguir, y consiguió, es desestabilizar en el principio de la temporada al equipo. De hecho, Jordan en esos momentos, en el 97, calla porque sabe que sus opciones de ganar el sexto pasan porque Pippen vuelva y esté a tope con el equipo, pero en la realidad, en el documental, ha dicho lo de que fue egoísta. Se equivocó. Sí, ¿No? egoísta, que se equivocó. Quiero decir que realmente las primeras declaraciones Jordan lo medio apoya, dice que las cosas de Pippen las hablen con él y que lo entiende, que si se tiene que recuperar, tal, no sé qué, muy bien. Luego, cuando le vuelven a preguntar, cuando exige el traspaso, dice ya que no quiere hablar. Y ahora en la actualidad, digamos que ya está tirando a lo que en ese momento, cuando se calla, realmente pensaba, ¿no? Que es, bueno, estás siendo egoísta, tío, no me quites mi sexto anillo. Fue inteligente. Supo cómo Sí, por gestionar más supuesto. o menos la situación en ese momento. Pese a que no iba con él, sabía que el objetivo era X y si tenía que tragar con algo, había que tragar. Todo fuera para que no se fuera su segunda espada, que, bueno, pongamos en situación, era el primero en robos, primero en asistencias, segundo en rebotes, segundo en puntos y segundo en minutos de toda la plantilla de los Bulls en los años de los anillos. Y era un jugador que era el sexto en salario y el 122 en la NBA en total. Las cosas a lo largo de la temporada se van poniendo cada vez peor, las cosas además en la pista no terminan de ir muy bien, los Bulls no terminan de arrancar, sobre todo fuera de casa les cuesta 5 partidos ganar el primero y lo hacen con 2 prórrogas, con 49 puntos de Jordan ante uno de los peores equipos de la NBA. Y a todo esto se unen esas declaraciones de Kraus diciendo lo del traspaso y la petición de traspaso de Pippen con la que termina el episodio, no sin antes dejarnos claro que Pippen, y esto es algo que me ha sorprendido mucho, no se arrepiente absolutamente nada, pero al parecer llegó a un punto de insultar a Kraus y todo delante del resto de jugadores
donde Phil Jackson, que odiaba a Krause, le tuvo que decir, chico, relájate. El detalle del autobús. Algo que no ha destacado Phil Jackson, que no sé si también lo ha mencionado Steve Kerr o otro compañero, y que tuvo que ser bestial para que haya salido con tanto detalle y el trato que tuvo que tener en ese momento y cómo se comportó Pippen. Es posible. Nos sorprende un poco esa actitud de Pippen incluso ahora contándolo. Y con Krause ya muerto incluso. Sí. Y hay un detalle, porque se está atizando mucho a Krause. Y Krause, sinceramente, ya hablamos en el anterior episodio de la lucha de egos, de que sí que era un hombre con ciertos complejos, dicen, que tenía un ego muy alto y quería ser parte útil, representativa de todo lo que es la organización y de que parte del éxito de estos anillos, y gran parte, dependía de él, porque explican también todos los movimientos de traspasos, traspaso de Oakley, cómo es importante, lo que supone, que era un gran amigo de Jordan, todos los gestos. Y poco se está atizando a Pippen, que está demostrando, y sobre todo con todas las entrevistas que se están sacando, que su comportamiento en esa época y todavía no fue muy maduro. No por las peticiones, sino por su comportamiento. Y el detalle del autobús es muy representativo. Claro, a mí lo que más me choca es eso, ¿no? Exacto, no te pagan lo que quieren. No ¿vale? solo, ok, mira, has pedido el traspaso, te quieres ir, no sé qué, vale, te pones a insultarle y lo podría llegar a entender en algún punto, viendo que parece que en la NBA por aquella época tampoco era ninguna locura, ¿no? Porque yo ahora mismo no me imagino una situación así y que el jugador acabe la temporada en ese equipo y no acabe en cualquier lado al día siguiente, pero... También qué jugador, ¿eh? Sí, pero, claro. O sea, os imagináis estamos hablando de Jordan Pippen metiéndose con él. Sí, no pero estamos hablando de... llegados a ese punto, ¿no creéis que en la NBA actual despedirían al general manager? Si te pones del lado del jugador. Es que a ver, Krause... Claro, pero es que Krause llevó a los Bulls a ser los Bulls de Jordan. O sea, es que sin Krause no hay Jordan, diría yo. Porque Krause es el que pone a Pippen, es el que pone a Cartwright, es el que hace los movimientos. Sí, que al final todo se justifica cómo pasó y demás, ¿no? Pero yo os estoy poniendo el caso de, vámonos a la actualidad, ¿os imagináis una escalada de este tipo, una situación así y que no haya ninguna decisión? Según la decisión debería ser, exacto, y aún así la decisión debería ser sancionar al jugador. Al final el general manager está haciendo su trabajo. Sí. El general manager, el jugador tiene un contrato firmado que él mismo firma. Si tú te quieres ir, vale, te podemos mover en el mercado, pero no te voy a vender a ningún mal precio. No te voy a vender a ningún mal precio. Pero primero, amenazar con no volver a jugar. Segundo, hacer la petición de traspaso de esa forma que se puede aceptar. Ojo, quieres irte, comunícalo y la administración te buscará algo. Bueno, y tal vez las formas, ¿no? En esa situación. Exacto. Hay que imaginar el contexto también de que ahí sí entiendo lo que dice Jordan, de que se habían comprometido todos a darle ese último baile a Phil Jackson y parece que Scottie Pippen se saltó todo eso, además lo hizo de malas formas. Y sobre todo, yo sigo insistiendo, y lo he dicho ya varias veces, pero me sorprende que todavía hoy, 20 años después, y se supone con la madurez de que haya pasado ya todo, con gente incluso enterrada como está Krause, y que ni siquiera se arrepienta un poco, es que parece que está orgulloso de lo que hizo. Es que por eso mismo yo digo que la actitud que deja este capítulo es que se ha criticado mucho a Krause porque al final todo el mundo se va a acabar poniendo del lado del deportista porque es quien tiene el carisma, quien tiene el poder en los medios, quien tiene esa fama, pero el general manager, que es el que hace todo el trabajo por detrás, yo creo que en este caso no tiene mucha culpa. Tienes un contrato, cuando se cumpla no te vamos a renovar, yo ya te lo digo, búscate, vas a poder irte, que quieres el traspaso, voy a traspasar, voy a moverme, pero lo que no puedes es comportarte así. Y aún así, lo mantiene 20 años después, demuestra mucho qué clase de persona o qué clase de mentalidad tiene Scottie Pippen. A ver, yo creo que todo vino, aparte del contrato de Pippen, que por supuesto fue una de las causas,
creo que vino lo del año anterior de que querían despedir a Phil Jackson ya y de que querían hacer el rebuilding de los Bulls, ¿no? Creo que nadie estaba de acuerdo con eso, creo que todos querían acabar ellos en la pista y la decisión de Krause de ser el último año, porque lo digo yo, afectó a muchos. Creo que A ver, Stephen yo fue uno de creo ellos. a lo largo de la serie, ¿no? Iremos viendo cómo va avanzando los flashbacks hasta llegar a la temporada 97-98 y a lo mejor ya vamos a entender un poco más todo lo que es el contexto de esta temporada y toda esta tensión, ¿no? De momento esto es lo que tenemos. Marc, David, muchas gracias por estar otro episodio más. A ti, Y Javi. volveremos Un la placer, semana Javi. que viene. Suscribiros y darle a like si os ha gustado, porque habrá más reviews la semana que viene, desde el martes, y veremos si se nos quedan más cortitos y hacemos los dos juntos.